Yo salía, ¿qué? 5 o 6 de la mañana, regresaba a 8 de la noche, 9 de la noche. Era una locura. Hubo una época que él estaba en un daycare, me cerraban a veces el day, o sea, me tocaba correr. Guatemala, según las estadísticas, estamos en el tercer lugar de madres emprendedoras. Y fueron 3 años que yo no percibía plata. Yo no percibí dinero, yo ya trabajaba, ¿verdad? Yo estaba full time en una oficina, vendía puertas. Bienvenido a este podcast de finanzas personales. Mi nombre es Marvin Flores y quiero darte la bienvenida a Finanzas y Negocios, un podcast donde encontrarás historias de personas, emprendedores y empresarios para inspirarte y educarte en el tema de finanzas personales. Acompáñame. Bienvenido a este episodio del podcast Finanzas y Negocios. Hoy tenemos una invitada especial que nos dará muchos tips e información valiosa para esas madres emprendedoras y empresarias. Claudia Pinillos, más conocida como Pini, es coach de ventas y negocios y fundadora de la comunidad Cosas de Mamis, con más de 22,000 madres emprendedoras y empresarias ayudándose entre sí. Seguramente su experiencia nos ayudará a comprender cómo podemos nosotros retomar el emprendimiento desde una perspectiva muy interesante. Así que acompáñame y no olvides seguir el canal, darle me gusta y compartirlo con esa persona que sabes que necesita de ese apoyo y de ese conocimiento que vamos a recibir hoy. Pini, bienvenida a mi podcast Finanzas y Negocios. Queremos empezar para platicar contigo y que la comunidad sepa y que nos cuentes un poquito de ti. ¿Quién es Claudia Pinillos, más conocida como Pini en el mundo de las madres? En el mundo de las mamás, pues bueno, gracias por la invitación, gracias por hacer estos espacios que son siempre necesarios. Y pues, ¿quién es Claudia Pinillos? Bueno, soy la quinta de 5 hermanos, arrancando por ahí. Era un dato importante, soy la menor, o sea que consentida por todos lados. Hija de un veterinario y de una ama de casa, geniales. Una pareja que lleva más de 50 años casados. Y soy esposa, soy hija, soy hermana, soy emprendedora, me encanta vender, soy vendedora. A la gente a veces le da pena decir que es vendedora, yo amo decir que soy vendedora, me encanta vender. Soy una persona creyente de Dios, creo en la familia, creo en la libertad y creo en que los sueños se pueden volver realidad. Y pues eso prácticamente. Y me gustaría conocer cómo nace esa comunidad de grupo de mamis, porque lleva años y es una comunidad bastante grande, pero cuéntame tú, ¿cómo fue que se formó? Todo empezó por una ayuda social. Todo empezó por la ayuda social. La verdad que esto, Cosas de Mamis, vamos a cumplir ya cumplimos 10 años de existir. Y empezó porque el hijo de mi amiga del colegio necesitaba un trasplante de hígado. Y nosotros pues habían grupos, esto ya pues obviamente hace 10 años las redes han cambiado. Y cuando empezamos a pedir ayuda de oración y de ayuda económica, pues me sacan de un grupo donde estábamos pidiendo y yo dije, sáquenme, yo voy a hacer mi grupo para ayudar a Luis Eduardo. Luis Eduardo se llama el nene, está pequeñito y pues él necesitaba apoyo de oración y de recursos. Entonces ya armé el grupo con mis amigas del colegio, de la iglesia, de todos lados. Y empezó a crecer, la verdad que no pensé que fuera a pasar lo que ha pasado, jamás me lo imaginé, porque empezamos que por recaudar, hicimos bingo, hicimos recolecta, bendito Dios, se logró apoyarlos, ellos se fueron a los Estados Unidos y Luis Eduardo está vivo. Se logró el trasplante después de muchos milagros que vio la mamá con Luis Eduardo, pero ahí es donde empieza Cosas de Mamis, en una ayuda social. Qué interesante, porque ves el propósito y cuando hablamos de finanzas tenemos que hablar de edad y si generamos cierta riqueza tanto emocional, espiritual, como tú lo mencionas, y económica también, tenemos esa capacidad. Y contame cómo fue evolucionando, porque como tú bien dices, fueron 10 años y todo está cambiando constantemente. Y si bien es cierto, tienes la fortaleza de las ventas, te has tenido que adaptar, me imagino yo, a no sé cuántos cambios. ¿Cómo ha sido esa experiencia y ese recorrido durante estos 10 años? Uy, la gente lo ve y se dice fácil o creen que es un grupo más, y no es. No. Es una comunidad unida que se potencia entre sí y es que se puede percibir la fortaleza, porque te soy honesto, nosotros como familia lo recibo yo como esposo cuando mi esposa me decía y tuvimos a nuestros primeros hijos, mira, yo voy a preguntar en el grupo de mamis tal cosa, porque no sé. Y las mamás siempre apoyándose y no importa si era de noche, más de alguna mami andaba por ahí con un consejo de su experiencia y eso es lo que hacía diferente al grupo y hasta la fecha lo sigue siendo. Se siente la sinergia que hay.
Pues te cuento, y cuando yo tuve a José Miguel, que es mi hijo, fue hace 14 años. Entonces empezaba este rollo de las redes, empezaba Facebook, yo tuve un embarazo de alto riesgo y ahí empezó mi vida virtual, porque tuve que quedarme haciendo reposo 6 meses, horrible para mí. Entonces yo miraba al techo y decía, tengo que hacer algo, teníamos una situación económica muy, muy, muy apretada y yo decía, tengo que generar, tengo que ver cómo logro. Y ahí empecé yo a producir, yo tengo una página que se llama Piniofer, y ahí empecé yo a vender, pero yo decía, necesito vender sin salir, no tengo capital, necesito generar, pero no puedo moverme de mi cama y empieza la magia de las redes. Empiezo yo a vender cosas usadas de mis amigas. Mi amiga me dice, mire, yo tengo este carruaje, no tenga pena. Yo lo que tenía era gente, yo lo que tenía era gente conocida, toda la vida he sido como bullanguera y metida. Esto me tiene que servir de algo y así fue. Y pues ahí es donde yo empiezo como a relacionarme con las redes. Luego, pues, se crea la comunidad con lo de Luis Eduardo y empieza esto a crecer. La verdad que éramos 300 personas al principio, de gente muy conocida, muy allegada, y pues ya de ahí, pues ya se puso el nombre de Cosas de Mamis, porque decía, bueno, vamos a platicar cosas de mamis. ¿Y qué no hablamos las mamás, verdad? O sea, todo. Entonces, todo lo que tuviera que ver con mamás, no solo de niños, sino que del día a día, de trabajo, o sea, todas las áreas, y pues empezó a crecer y el primer año terminamos siendo 3.000 personas. Luego, cuando yo vi el segundo, éramos 6.000. Luego hay un suceso por ahí que se vuelve un boom de noticias y me empiezan a llegar miles de solicitudes, pero no todo el mundo podía entrar. Yo siempre he filtrado, esa es como la diferencia también. Y entonces ya se volvió un grupo secreto, un grupo cerrado, y pues para no hacerte la cansada, ahorita somos 22.700, tengo 2.000 personas en espera ahorita, y es hermoso, ¿verdad? Es hermoso, y eso es parte también del valor, ¿verdad? Que no todo el mundo entra, sino que entran mamás, ¿verdad? Guatemaltecas o que viven en Guatemala, y pues yo filtro perfil por perfil. Sí, pues. Qué importante porque lo que tú me dices, Guatemala, según las estadísticas, estamos en el tercer lugar de madres emprendedoras. Y tu situación o la historia que tú me comentas es algo que muchas mamás han pasado, ¿verdad? Tienen la necesidad de vender y ver cómo hacen que se mueva la economía de su hogar. Y creo que entiendes perfectamente cuál es esa situación y has estado en sus zapatos. ¿Cómo ha sido ese proceso económico? Porque si bien es cierto, el crecimiento se escucha bonito, seguramente hay que financiarlo, porque hay que hablar de finanzas y como tú dices, de ahí nació la necesidad. Pero, ¿cómo se ha podido, digamos, potenciar esta parte? En años me imagino yo que no daba o no habían ideas y cómo ha ido creciendo a nivel de estructura financiera, me refiero. Ya la comunidad en sí, pues sí, fueron 3 años que yo no percibía plata. Yo no percibí dinero, yo ya trabajaba, ¿verdad? Yo estaba full time en una oficina, vendía puertas y ventanas. Y me encantaba también. Y empieza esto a crecer, pero ya era demasiado. O sea, cuando llega el tercer año, yo también ya tenía esa cosita de que mi hijo me decía, porfa, ya no trabajes. Ya él hablaba, ya expresaba, ¿verdad? Ya no solamente uno, sino que ella también opinaba y eso me mataba. Yo salía muy temprano, yo salía, ¿qué? 5 o 6 de la mañana, regresaba a 8 de la noche, 9 de la noche. Era una locura. Hubo una época que él estaba en un daycare, me cerraban a veces o sea, me tocaba correr. Y entonces, bueno, hablando ya del grupo, empieza esto a crecer y veo la oportunidad, ¿verdad? O sea, fueron 3 años sin ingresos, hablando de finanzas, de plata, y me recuerdo muy bien que hubo una mami que me encontré en un banco, Laura, y me dijo, ¿en qué momento vas a empezar ya? Ella es mercadóloga, es muy inteligente. ¿En qué momento vas a empezar ya a generar plata del grupo? Me dijo, porque ya estás. Y yo sí, le dije, espérate, ¿verdad? Todo lo hacía como por canje o por favor, ¿verdad? Entonces yo decía, no, la gente tiene que seguir, ¿verdad? O sea, esto no es solamente dinero, va más allá. Y en eso llega una marca muy grande, muy reconocida de comida rápida y me dice, necesitamos que vayas a tal actividad, ¿cuánto nos cobras? Oh, dije, imagínate que a alguien, ¿verdad? Así, vendedora, le digan, ¿cuánto nos cobras? Dije, aquí hay una oportunidad y pues esto empieza ya a crecer y ahí es donde empieza, me saco de la manga el producto, ¿verdad? O sea, empiezo, te cobro tanto, pero entonces empiezo a ver, sí, ¿verdad? Me están pidiendo porque no había en ese momento, ahora ya es otro mundo, ¿verdad? Hace, ¿qué? 7, 8 años, no había como que yo te dijera, ahí voy a preguntar a ver cuánto está cobrando esta influencer, esta marca, esta.
esta agencia era otro rollo. Entonces ahí yo me tuve que inventar, ¿verdad? Y empezó esta aventura. La verdad que fascinada, pero sí fueron 3 años donde no. Luego renuncio. Cuando tomo la decisión de renunciar, me temblaban las piernas. Yo ya recibí un poquito de ingresos, nada del otro mundo, pero yo siempre vendía, o sea, yo siempre tenía ingresos, pero yo dije, no, voy a renunciar por el canche. Y como Dios es grande, siempre, 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 nunca me he soltado. A la semana yo cierro un trato con una empresa con un contrato anual. Dice uno, aunque a uno le digan al otro día, mira, el contrato ya no tiene validez, porque puede pasar, pero tú sentías como ese soporte. Bueno, yo ya tengo un ingreso que voy a recibir tanto con esta marca y eso me cubre lo de la casa o me cubre lo de la gasolina. Entonces ya tenía como esto fijo, o el colegio, ¿verdad? Que son como los gastos que uno más le preocupan, ¿verdad? Y empieza todo a fluir. La verdad que empieza todo a fluir. Qué bonito, porque lo que tú mencionas justamente creo que pasa mucho y tú me dices 3 años sin percibir ingresos. O sea, 3 años es un lapso bien grande. Arrancó con la visión de ayudar. Muchas emprendedoras y emprendedores también pensamos a veces que es un año, ¿verdad? O pensamos que es al mes. ¿Qué te motivó a 3 años, digamos, seguir en ese proceso? Porque realmente muchos emprendimientos toman un rumbo distinto y tiene que tener una buena visión. ¿Qué pasó por tu mente en esos 3 años y por qué continuabas si el propósito en algún punto ya se había cumplido, ¿verdad? El propósito con el que nació. Pues la verdad que el contenido, yo decía, tengo que crear comunidad, hacíamos muchas ayudas sociales, las marcas me decían, le vamos a regalar unas entradas al cine para sus mamás. Y ay, qué alegre, ¿verdad? Consintamos a las mamás. Mucho, era mucho de dar, lo que decías al principio, era mucho de dar, dar, dar. Y también con la visión, ¿verdad? O sea, aquí va a haber algo más grande, ¿verdad? Pero todavía no, todavía no. Y cabe mencionar que me podía dar ese lujo porque tenía el ingreso de mi empleo, ¿verdad? O sea, tenía el ingreso de mi empleo, entonces no estaba yo dependiendo al 100. Por eso cuando a veces a mí me preguntan, Pini, ¿en qué momento ya voy a renunciar y me voy a tirar al agua? Le digo yo, Jim Rohn, un filósofo súper reconocido, te recomienda que no, ¿verdad? Que trabajes, que hagas tu negocio al mismo lado y que cuando ya tu negocio supere tus ingresos del empleo, pues que ya te tires al agua, ¿verdad? Y prácticamente eso fue lo que hice. Mis costos pues ya estaban, pues se podían balancear con lo que recibía de cosas de Mavis. Entonces, pues eso, ¿verdad? Eso sería. Tú mencionas justamente, eres coach de ventas y emprendimientos también y negocios. ¿Cuál crees que es el factor más común que las mamis deben de considerar en el tema del emprendimiento? Porque será la mentalidad, será los fondos, será las finanzas. Yo sé que hay muchas cosas, pero el factor más interesante que tú has visto que se repite en tu experiencia ya de más de 10 años, porque uno empieza a ver patrones y se vuelve muy interesante saber qué pudiera ayudarles a ellas en este tema. Hay muchas cosas. Yo siempre he pensado que uno tiene que trabajar en uno mismo y que el reflejo de tu negocio, de tu familia, de tus amistades va a venir al momento de trabajar en ti. Si tú trabajas en ti, en tu mentalidad, en tu actitud, ¿verdad? De la mano, porque no sirve de nada, como dicen por ahí, no hay nada como un, no sé cómo decirlo, un tonto motivado, ¿verdad? O sea, no solo se trata de estar motivado, sino también tener conocimiento. Entonces, al mismo tiempo, el hecho de que sí, tengo la motivación, pero tengo un camino, tengo una meta clara, ¿verdad? Entonces, tal vez yo sí a las mamás o a las personas emprendedoras con las que me toca tratar o con las que hablamos, aparte de tener muy buena actitud, trabajar, meter podcast, meter libros, ¿verdad? Contenido de valor que te esté nutriendo tu mente, también tener un plan de acción, ¿verdad? O sea, tienen que ir las dos cosas, porque a veces la gente tiene, yo tengo el plan de acción aquí súper bien, a tal hora hago esto, 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 pero con una trompa o enojados o de mal modo, cansados, renegando, entonces no da fruto, ¿verdad? O sea, tiene que ir un balance de las dos. Vini, ¿y dónde aprendiste a vender? Yo sé que muchos ya lo traemos en algún momento, pero también se desarrolla. Y seguramente hay muchas mamis que empezaron en algún punto por necesidad, pero que después tú las ves y dices, wow, ¿qué pasó aquí? O sea, ¿dónde aprendiste a vender y cómo pueden las mamis también o las personas que nos escuchan aprender o apalancarse? Porque hay una gran diferencia entre saber lo que estás vendiendo, ¿verdad? O sea, tú ser mucha experta ya sea en finanzas, en fabricar algún producto, en solucionar algún tema, pero otro es vender. ¿Cómo aprendiste tú y cómo pueden ellas también potenciar esa pequeña parte? Te voy a contar mi papá que me hacía, pues no siempre, pero me decía, yo me tenía que ir en camioneta a veces, yo entrenaba básquetbol, entonces
implicaba entrenar básquetbol y jugar básquetbol, trasladarte. Entonces él me decía, tú puedes entrenar, tú puedes ir a lo que querrás, pero yo no te puedo estar dando dinero. Ok, entonces me decía, te doy un quetzal para la camioneta. Sí, y yo, pero tengo que irme del colegio a la federación y de la federación a la casa, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Mira qué haces. Y mi papá toda la vida, él es médico veterinario, pero siempre tuvo la vida de comerciante, también eso de irse a los estados y traer cosas para vender, él lo hacía y a mí me sorprende que yo lo haya replicado sin darme cuenta, lo hice inconscientemente. Y ahí aprendí, yo hacía favores en el colegio y les decía, mira, te voy a ir a traer tu tostada, yo te hago la cola, me pagas 25 centavos, ¿verdad? Mira, entonces yo empezaba, ¿verdad? Los pepes en nuestra época se vendían cada cosa, ¿verdad? Y los bombones, entonces siempre estuve como viendo cómo generaba. Ahí empecé a vender, ahí le vi, me gusta. O sea, siempre me ha gustado, nunca me ha dado vergüenza. Hay gente que le da vergüenza vender y yo digo, ¿vergüenza? No tener para darle a comer a tus hijos. Vergüenza, o sea, sí, teniendo las herramientas. Em, pero ahí es donde empieza y luego ya, obviamente, ¿verdad? Empecé a trabajar mucho, leo mucho. Yo trato de leer un par de libros al mes. Ha sido una disciplina que me he creado, ¿verdad? No es que siempre me ha gustado leer. Luego también distribuí un producto donde nos dan muchas capacitaciones, muchas capacitaciones. Entonces aprovecho todas las capacitaciones ahora con lo virtual, ¿verdad? O sea, ahí lo tiene uno a la orden del día, pero soy muy constante, tengo mucha disciplina, o sea, yo todas las mañanas rezo mi rosario, escucho un podcast de salud, ¿verdad? De un doctor que me encanta, el doctor Jaramillo, lo recomiendo, muy bueno. Y luego también escucho un podcast de ventas, ¿verdad? Donde pues todos los días, eso es como rutina, ¿verdad? Entonces ahí es donde he aprendido y en el día a día, ¿verdad? En el día a día en la calle, en la calle. O sea, ahí es donde más se aprende ejecutando, sí. Ejecutando. Qué interesante porque creo que lo más difícil que está cuando las personas en sí se enfrentan a vender, lo primero es el temor. ¿Cómo pueden vencer ese temor, de pegar ese brinquito? Porque tú misma lo decías, tal vez empezaste de pequeña, de ahí aprendiste y fue de cierta forma involuntario, no sentiste tal vez al principio, ¿verdad? Y cuando sentís, me encanta platicar con la gente, conocer nuevas personas, y para hay gente que no es así y necesita vender. Y yo creo que la necesidad nos lleva a otros niveles, a explorar otras rutas, digamos, de cómo generar ingresos, pero ¿y cómo pudieran ellas romper ese miedo? Porque ya empezamos a tocar un poquito de mentalidad, llenarse, alimentarse, nutrirse con alimentos saludables a nivel mental también, no solamente físico, y cómo pudieran ellas romper ese miedo. Te voy a contar, yo siempre supe vender, me costaba cobrar. Era algo que yo, eso sí te puedo decir que eso sí lo aprendí a puro libro, a pura capacitación. Entonces sí se puede aprender. Yo le digo a las emprendedoras, usted puede aprender a vender, usted puede aprender, usted, es que yo no sirvo, sí servís, desde la primera yo no sirvo y hay que cambiar el chip, ¿verdad? Empezar a ver qué te estás hablando, qué te estás diciendo, ¿verdad? Desde esas pequeñas pautas. Luego el cobrar, ¿verdad? Yo decía, ¿cómo le cobro? Me recuerdo también que en una capacitación estaba Jim Rohn. Tuve la oportunidad de ver a Jim Rohn personalmente y él decía, ¿verdad? Cuando usted está cobrando, el que le debe es él, el que le debe dar pena no pagar es él. O sea, tú estás dándole un servicio y eso tiene un valor. Si tú no le das el valor, la otra persona no se lo va a dar. Y ahí empecé a cambiar esa mentalidad con el cobro. Entonces, el hecho de trabajar en tu mente, ¿verdad? De saber que tú eres capaz, también es muy importante tener una meta clara porque me he topado con emprendedoras que no saben cuánto quieren ganar, que no saben cuánto cuesta su producto, que no saben cuánto le están ganando, cuánto margen están teniendo. Entonces, esos números son importantes y no hay que tenerle miedo. Es como esa persona que debe en la tarjeta de crédito y no se atreve a ir al banco para saber cuánto debe. Y pasa, a mí me pasó, ¿verdad? O sea, hasta el momento en que yo dije, no, voy a ir a sentarme, ¿verdad? Eso fue hace, gracias a Dios, 15 años. Yo le agradezco a Dios que me lo enseñó pequeña, ¿verdad? Esos sufrimientos, porque sí, uno a veces no dormía, ¿verdad? De saber que tenía una deuda, hasta que dije, no, al toro por los cuernos y me fui a sentar y cuánto debo y qué puedo hacer. Y me recuerdo que me dijo esta señora del banco, usted podría vender algo que tiene, un celular, un... Sí. Mira, me dio ideas, pero yo ya sabía cuál era mi deuda, cuánto. Entonces, creo que aquí el mensaje es saber bien cuál es tu meta, ¿verdad? O sea, yo quiero ganar 3,000 quetzales, ok. Quiero ganar 5,000, ok. Quiero ganar 50,000, no va a ser lo mismo que una persona que quiere ganar 3,000. Entonces, tener claro a dónde vas. Pones las bases claras de lo que pasa con muchos emprendedores en el día a día. No tienen claros sus números, entonces no saben hacia dónde van. Y pueden ser números de venta o pueden ser números de pago y tienen que entender para ponerse un objetivo.
Si la gente no se pone un objetivo claro, muchas veces no sabe si tiene que meterle más trabajo para vender más porque no saben cuál es su número. Y entonces se vuelve un poco confuso la importancia de aprender la parte financiera. Pero estamos en una cultura donde no importa, vos haces 20 pasteles, vendelos y qué bueno que ya te entraron 500 pesos y te gastas los 500 y los costos y que, ¿verdad? O sea, un orden. Yo creo que tenemos que ir volviéndonos personas de orden. Y hablando, digamos, de la comunidad como tal, has hecho muchas actividades que han ayudado a muchas madres y realmente es algo que yo creo que se potencia porque unes a la gente de intereses, tanto la persona que quiere exponer su marca como las mamis que quieren vender productos y todos ganan. Y eso me encanta, pero yo sé que se ha ido aprendiendo con el tiempo. ¿Cómo ha ido evolucionando esa parte comercial? ¿Has sido tú? ¿Has empezado a crear un grupo de apoyo? Porque yo sé que ya con tantas personas a veces no somos seres humanos, necesitamos apoyo. ¿O cómo ha sido ese crecimiento a nivel de equipo? En cosas de mami, sí, yo era sola y eso fue algo que también tuve que aprender a delegar. Tuve que aprender a soltar, a no creerme la todopoderosa, la mujer maravilla, y aprender que uno puede levantar la mano y decir necesito ayuda. También hay que aprender que hay gente más inteligente que uno y más capaz en ciertas áreas con ciertos dones. Entonces es bien rico, bien enriquecedor darte cuenta que puedes delegar, puedes soltar. Por ejemplo, ahorita vamos a cumplir tal vez unos 6, 8 meses que ya tenemos a alguien específicamente encargada de ventas y marketing. Obvio, pasaron, o sea, meses para que yo pudiera soltar esto, ¿verdad? Le estuve echando el ojo a una mami del grupo y le estuve echando el ojo, estuve viendo cómo era la dinámica y pues ya está integrada con resultados excelentes, o sea, increíble. Pero ha crecido, hay 3 moderadoras, está Ligia, que fue con la que empezamos, que es mi socia original. Ligia renunció antes que yo y cuando ella renuncia, yo así como, pero ¿por qué está renunciando? Cuando ella creyó, o sea, eso me decía a mí, ella cree más en tu proyecto que vos, porque yo no me atreví a renunciar. Y ella manteniendo a su mamá, y yo, santo Dios, ¿qué está haciendo esta? ¿Verdad? Yo, entonces no puedo yo cerrar mañana el grupo ni dar, ¿verdad? Adiós a este emprendimiento. Y pues bueno, Ligia sigue siendo parte de la gerente de finanzas. Empezó como diseñadora, pero en el proceso se dio cuenta que ya tiene muchos dones para las finanzas y le gusta. Es muy buena, pero también hace cierta parte de supervisión de diseños. Y luego ya tenemos a la asistente, ¿verdad? Mónica, que es genial. Y subcontratamos a Mavi, que ella es toda la que nos ve todo esto de recurso humano. Ella me ayuda a establecer metas, ella nos ayuda ¿cómo se llama? A hacer los productos, al desarrollo de productos nuevos. Es como la parte de esto de RH, ¿va? De recursos humanos. Y pues ese es el equipo, ¿verdad? Espero no estarme olvidando de nadie, pero eso es ahorita lo que el equipo, ya no soy solo yo. O sea, si hay un equipo atrás, obviamente yo sigo siendo la cara, ¿verdad? A veces la gente cree que lo que sí les digo es que yo soy la que responde. Eso sí lo sigo haciendo yo. En mis inboxes solamente yo soy la que responde, la que tiene acceso, porque me mandan cosas muy confidenciales. Sí. Se mandan cosas, hay algo, no sé si te han contado por ahí, que hay un segmento que se llama Anoniposts, que son posts que me mandan a mí para pedir consejos. Entonces hay temas a veces delicados, que separaciones, que no sé, ¿verdad? Cosas de leyes. Entonces ya es algo que pues sí requieren ahí sí que como que yo fuera, se están confesando conmigo, ¿verdad? Entonces yo les tengo que guardar ese secreto y pues ahí así va, ¿verdad? O sea, el grupo, la verdad que esta gente que ha venido a colcharme ha hecho que esto crezca. Y sí lo he visto. En números o sea, no solo en números, sino también yo como persona ya puedo tomar decisiones, ya podemos hacer estos eventos más grandes. Ya va creciendo, o sea, va creciendo, gracias a Dios. Creo que es lo que le aporta valor y donde las mamis ven ese refugio, ese lugar donde realmente pueden potenciar de una forma segura. Y creo que eso lo valoran mucho. Y en el tema del crecimiento, ¿tú cuál has visto o como una mami que está emprendiendo? Porque esto lleva años y es que lo que la gente no entiende, ¿verdad? Y que a veces queremos todo instantáneo, que ella puede ir evolucionando porque no hay un termómetro que te diga, ahorita es tiempo de contratar al primero, es tiempo de contratar al segundo. O sea, a veces uno quisiera como que, bueno, piensa que es Superman, ¿verdad? O alguien con superpoderes y quiere hacer todo, como tú mismo dijiste. ¿Cómo identificar el indicador
que te dice, ya es tiempo de que contrates a alguien más para esta función? Para eso está Mavi. Conseguir a alguien experto en el área. Ella es experta en todo este tema de reclutamiento, en todo el tema de recursos humanos. Y yo no. Entonces, por ejemplo, yo no te podría decir exactamente, ¿verdad? Obviamente la necesidad te lo va requiriendo. O sea, llega un punto que me decía una marcas grandes que me contactan y Pini no me ha mandado la cotización. O sea, ¿cómo? No le voy a mandar una cotización, debe enviarse el mismo día. Yo como vendedora, yo le digo, yo dando capacitaciones, le digo, usted le tiene que responder el mismo día a su cliente y yo me estaba quedando atrás. Entonces, cuando ya te das cuenta que no te da la chamarra, pues obviamente se va a ser un indicador, ¿verdad? En ese momento, pues necesitas de esta persona, pero también tienes que estar produciendo para poder pagarle. Entonces, tener como ese balance o cuánto va a significar, ¿verdad? De lo que estás ganando, cuánto vas a tener que sacrificar en un tiempo para que esta persona ya se le vea ese retorno de inversión, ¿verdad? Ese regreso. Entonces, la verdad que Mavi ha sido clave, ¿verdad? La empresa de ella ha sido clave para nosotros. También fue hace unos 5 años, tal vez empezamos a trabajar juntos, que fue como una idea, mira, juntémonos, me puedes ayudar como para darles una felicitación, pero no quiero ser yo, sino que sea alguien de afuera y trabajamos muy bien. Ahora que trabajamos muy bien con ella, ahora hacemos 4 o 5 reuniones anuales, ¿verdad? Siempre es. Y en base a esa experiencia, si una mami tuviera que decidir cuál sería el mejor consejo en esta parte. ¿Espera generar los ingresos para decir, ya me alcanza para contratar a alguien? ¿O mejor contrato a alguien para que ella genere los ingresos? Buena pregunta. Yo me iría por producir y de ahí vamos a sacar lo que ganas, ¿verdad? O podemos irnos mitad a mitad. Yo te voy a dar esto, ¿verdad? Voy a sacrificar esta parte de lo mío que, ¿verdad? Yo te lo doy fijo y un porcentaje por comisión, ¿verdad? Por comisión o como le quieran ganar, ¿verdad? Le quieran llamar, pero que también se pueda ver su trabajo, ¿verdad? En números, porque es muy bonito que te digan, yo esto aquí, yo hago esto acá, yo hago esto acá, pero en números no se ven 6 meses, 7 meses, 8 meses. Entonces sí, como que yo me iría mitad, mitad. Qué interesante porque seguramente muchas mamis o personas o emprendedores que nos están escuchando, es muy difícil poner un indicador y el indicador más común es la venta. Pero como bien decías tú, o sea, tiene que quedar ganancia y tiene que quedar ganancia en la caja. Porque puede ser que pues, tú vendiste 10,000 quetzales y te queda una utilidad de 3,000, pero te pidieron crédito y esto lo van a pagar dentro de 3 meses. Entonces, es algo muy importante, o sea, identificar que esté en la caja para realmente uno realmente saber que sí dispone de ese dinero para seguir operando. Porque una de las preocupaciones más grandes en los emprendedores es, me quedé sin capital para seguir produciendo, pero no vendió N cantidad de dinero, pues. Sí, pero es que me pidieron días de crédito y no fueron 30, fueron 60, 90, y entonces no puedo y tengo que pedir, y ahí empieza un desorden, digamos, numérico que vale la pena analizar. ¿Tú nos podrías contar alguna experiencia de algo que realmente la gente pueda aprender en todos esos 10 años, ya sea en la organización de eventos o en alguna situación que realmente ilustre la importancia de conocer esta parte? Ahorita que estabas hablando de crédito, yo me recuerdo que es que uno va aprendiendo en la jugada, ¿verdad? Papel. Primero yo estaba como pequeño contribuyente. Ya el momento de que te tienes que cambiar, eso ya es un parámetro, que estás creciendo. Y me recuerdo también que alguien me dijo, no sé si fue mi esposo, espero, George. No lo dudo que haya sido él, que me dijo, eso es sinónimo de crecimiento, porque decía, no, que pagar más impuestos, ¿verdad? Pero no, es sinónimo de crecimiento, estás creciendo, está bien. Yo sí, porque lo estoy viendo desde la carencia de no querer dar, sino que al contrario, voy a dar más porque estoy generando más, ¿verdad? Entonces, el hecho de entender eso fue como lo primero y con esta empresa, fue una empresa muy grande y reconocida en Guatemala que me agarró en Fly, 90 días de crédito. Nunca pregunté, yo ya estaba, obviamente me exigían que ya no fuera, eso fue, ¿verdad? O sea, por ahí, por eso fue que yo empecé a crecer porque ya me exigían estas empresas que no me aceptaban una factura de pequeño contribuyente para devolverme su proveedor. Pero cuando me dijo 90 días, ¿verdad? No. Y lo que sí les digo es que negociamos, ¿verdad? Sí logré negociar mi servicio, la verdad que era lo que ellos necesitaban, me redujeron ese tiempo, ¿verdad? Y sí quedamos muy claros, o sea, desde ese momento hablamos con Ligia y le dijimos, o tenemos que tener estipulado estas negociaciones, nos van a empezar a llegar, ¿verdad? O sea, saber que el crecimiento implica también más conocimiento.
y que no te agarren curva, ¿verdad? Porque a mí sí esa vez yo me recuerdo también que hasta me enojé y ahí dije, no, pero si es una de las empresas más grandes de Guate que te está pidiendo, eso es de agradecer. Entonces tengo que tener la capacidad de responder si yo quiero seguir creciendo. Si no quieres seguir creciendo, pues quédate ahí, ¿verdad? Ponerse a la altura. Y como tú dices, o sea, si el primer paso es tener la idea, el deseo y la constancia, ver tus números de que sí sea rentable, de que tengas caja, tienes que ir aterrizando también al conocimiento de los impuestos, que tú dices es clave. La parte legal, la parte de impuestos y la parte financiera y de ventas creo que son claves, pero uno lo va desarrollando en el camino. Pero si no tiene la pasión, creo yo, y seguramente hay mujeres apasionadas y madres apasionadas por algo que hacen, eh, creo que eso les puede dar el pegamento para ejecutar todo en cierta medida y que vayan creciendo. Hablando de tu esposo que tú mencionabas, Ahorita estaba pensando en él porque él es financiero él es financiero. y trabaja en el área legal. Ah, qué buena combinación, pues tú vendas y todo te complementa. No, es que yo doy una idea de ventas y de marketing y el rápido. Y el impuesto tal y tal, ay Dios mío, digo yo, ¿verdad? Porque a un vendedor no mucho le gusta hablar como de este tema, ¿verdad? Pero sí el equilibrio y no se mete mucho, pero siempre está como la vocecita, ¿verdad? Y tal cosa, o tal, salió tal ley, ¿verdad? Esa parte sí la tengo como ahí, ¿verdad? En la casa, gracias a eso. Qué bueno, es una fortaleza, pienso yo. Y con todo lo que tienes que hacer, empresa, madre y todo ese conjunto de actividades que tienes día a día, ¿cómo lo equilibras y en qué momento le das más peso a la familia que a la empresa, al negocio, a los problemas que pueden surgir en algún momento? No, no hay equilibrio, mami, lo siento. Esto nadie te lo da, se los va a decir tan real. La verdad es que hoy precisamente venía escuchando una frase del gerente de una eh, distribuidora de bebidas famosa y decía que es como tener esto de malabares, ¿verdad? O sea, tener 5 bolitas, ¿verdad? Y empiezas a hacer, una es tu familia, una es tu trabajo, el otro puede ser pues tus amistades, el otro tu crecimiento personal y pues tratas como de estar, unos van a estar arriba, unos van a estar abajo, pero la diferencia es que cuando el trabajo se cae, esta rebota y la puedes volver a roca, pero el de la familia se quiebra. El de la familia se quiebra. Entonces siempre me ha costado, porque me ha costado, pero mi prioridad es mi familia. La familia es lo más importante para mí, sigue siendo la base de la sociedad, aunque haya mucha gente que nos quiera vender la idea que no. Para mí la familia importa e importa mucho. Yo cuando tengo angustia, tengo preocupación, mis hermanos, mi esposo, o sea, es mi lugar seguro, es mi refugio. Entonces, tratando de que todo funcione, pero sabiendo que lo primero es la familia. Qué interesante metáfora. Me hace mucho sentido porque muchas veces nos preocupamos y hablando tanto de finanzas personales y de negocios, se tiende mucho a preocupar uno de más. Y esa metáfora me gusta porque el trabajo puede rebotar y te puedes volver a levantar, como dirían algunos, pero la familia es cierto, O los amigos, ¿verdad? O sea, ay, estos amigos, y cuando ves, pues, le dejé de hablar, pero vinieron otros amigos, ¿verdad? Pero la familia, es cierto. Los niños crecen, ¿verdad? Al final de cuentas trabajamos para nuestra familia y parte fundamental que creo que emprender te motiva a emprender es realmente tus hijos. Y justamente comenzamos con mi esposa y le decía, yo quiero pasar más tiempo con mis hijos, porque no venimos a este mundo a pasar tiempo trabajando y después ya no está. Venimos a disfrutar la vida con ellos en algún momento y la infancia ya nos regresa, ¿verdad? Entonces, creo que es muy atinado lo que tú mencionas. y no es fácil, o sea, no es nada fácil, hay peleas en casa, hay discusiones, hay, ¿cómo se dice? Reclamos, digamos, de parte del cancha a veces, ahora mucho menos, pero y cuando yo estaba haciendo las dos cosas, empleada y estando en el negocio, el tiempo era muy, muy poco. Entonces, ahora sí he logrado como organizarme, trato siempre de estar ahí cuando almorzamos juntos, ¿verdad? Con él cuando llega del colegio, su fútbol yo lo llevo. Entonces, estar presente, pero de verdad, y me cuesta. Pues, me cuesta porque mi herramienta número uno es el teléfono. Entonces, siempre uso de excusa que estoy trabajando y me he vuelto consciente que no siempre estoy trabajando, ¿verdad? O sea, que yo, ay, es que estoy creando contenido y tal vez me quedé viendo, ¿verdad? Unos reels que no suman. Entonces he estado tratando de estar consciente. Este año una de mis metas era bajar el tiempo de pantalla, es bajar el tiempo de pantalla. He avanzado bastante, pero es que llegó un punto que eran 16 horas en tiempo de pantalla. Imagínate, es demasiado.
sea, eso no funciona así. Entonces también uno ser consciente, ¿verdad? En dónde le puedes ajustar para lo que realmente te importa, porque si a ti en este momento de tu vida lo que te importa es el crecimiento personal, porque estás cerrando tu maestría, tu desarrollo, ¿verdad? Profesional, estás cerrando la maestría y ya le tenés que meter, pues obviamente la familia va a tener que aguantar un poquito, ¿verdad? Sin dejar que sea la prioridad, pero sí tener como claro cuál es tu meta y tus prioridades, ¿verdad? Y tu objetivo. Totalmente de acuerdo contigo. Hablando del tema de evolución en el negocio, uno se tiene que adaptar. Y si ciertamente empezamos en una red social, ¿cómo has manejado esa evolución? Porque digamos que hay una, así como en los negocios y en las empresas, hay una etapa de crecimiento y una etapa de maduración. ¿Cómo has manejado esa parte? Porque ahora ya no es esta red social, ahora es la otra y empezamos, digamos, a tenernos que adaptar. ¿Cuál es tu visión y cómo ves o cómo te has tenido que adaptar bajo este tema de las redes sociales? El grupo de cosas de mamis está, la mayoría están entre 26 y 46 años. Facebook funciona muy bien. El insight de la conducta de las mamás muchas veces es que se meten a Facebook por cosas de mamis. Me encanta. Que me doy cada Zuckerberg. Por mí entre noche no, por el grupo, ¿verdad? Pero sí, muchas mamás me dicen, yo solo entro a Facebook por cosas de mamis, ¿verdad? Pero sí me ha tocado ver porque las marcas me piden, porque ya me piden así como Instagram, pero también tuve que poner en una balanza, tuve que poner mis prioridades porque abrí TikTok y me fue muy bien porque yo soy mamá ridícula, yo bailo, canto y todo, y entonces tenía mucho alcance en esto de las bailadas, pero me estaba volviendo loca. Ya no tenía tiempo y dije, no, priorizo Facebook, Instagram ahorita, ¿verdad? Y TikTok lo dejé a un lado. Entonces sí, ha ido creciendo, sigue siendo Facebook el fuerte, sigue funcionando, siguen habiendo personas que usan Facebook. Mucha gente te dice, ay, pero usa, sí usa, ¿verdad? O sea, si no estuviera Mark Zuckerberg ahí, ¿verdad? Pero me ha tocado, ¿verdad? Ahorita un poquito trasladarme al Instagram, me gusta mucho, ¿verdad? Y he aprendido, me capacito, siempre estoy capacitándome, pero sí tuve que escoger. Y ahora tu podcast también está en YouTube, ¿verdad? El podcast está en YouTube, pero esa es una herramienta extra, es un bebé, ¿verdad? Es un bebé, acabamos de empezar, no llevamos 6 meses con mi podcaster, que también la conocí, es una mami del grupo, y en serio, es que el grupo es genial, uno para conociendo gente, te para relacionando gente que ni te imaginas, pero sí, el podcast también está en YouTube y está en Spotify. Qué interesante porque como tú dices, es un bebé y ya creo que tu experiencia y tu visión te ha dado que un emprendimiento como se empieza es, bueno, ya está en bebé. Entiendo, digamos, que ya sabes que lo tienes que alimentar, dedicar tiempo, ¿verdad? Ah, Ese emprendimiento que están haciendo no va a ser mágico para que en algún momento, en su tiempo, despegue y crezca. lleva planificación. Yo soy alguien muy, ay, ¿cómo sería la palabra? No sé si, aparte de determinada y digo, esto lo voy a hacer y lo voy a lograr y lo voy a meter, es como lo hago porque lo hago. Yo me comprometí que voy a hacer cada tanto tales grabaciones y vamos a hablar de tales, lo vamos a hacer, lo hago porque lo hago. ¿Verdad? O sea, eso ha sido, y con Luisa, la podcaster, coincidimos en eso. Entonces, hay veces que estamos las dos vueltas locas, porque ella también tiene un trabajo de alta demanda, tiene 2 hijos más pequeños, ¿verdad? Yo entiendo que es diferente, pero nos comprometimos y vamos a estar, sí, las dos, ¿verdad? Ahí estamos y lo hacemos. Entonces, yo creo que también es parte clave en los emprendimientos. Lo veo todos los días, me brinca el ojo porque soy algo regañona con las mamás, pero no puede ser que digas que vas a hacer algo y no lo hagas. Ese sería uno de los primeros consejos. Si vas a decir algo, si vas a decir algo que vas a hacer, hazlo. Si no, mejor no digas nada. Hablando de consejos y ya para ir aterrizando, ¿cuál es el consejo financiero que tú crees que le puede ayudar a las mamás? Que realmente pueda ayudar a las que están empezando o a las que en algún momento por tema, digamos, de dirección, porque una vez pierde dirección con tanto que hay que hacer para que se puedan inclusive tal vez ubicar en el tema financiero, porque hay muchos indicadores y viene alguien y te recomienda algo, que el tío, que el familiar, no, mija, esto está bueno y que métete acá y uno para perdiendo el norte sin un plan por la cantidad de sugerencias y al final lo que pesa o lo que guía para saber si sigo o no sigo, probablemente en la mayoría de casos, aparte de la visión, es el tema financiero. Hablando de finanzas, ¿cuál pudiera ser ese consejo que tú pudieras compartirle a las personas que nos ven? Bueno, lo primero sería que tenés que tener buena relación con el dinero. El dinero está ahí, el dinero no, eso lo mencionabas en tu libro, ¿verdad? El dinero no te va a convertir en otra persona, solamente potencia lo que sos.
Entonces, ¿verdad? El típico ejemplo de que si una persona es alcohólica sin dinero, va a ser alcohólica, solo que va a tomar más fino con dinero, ¿verdad? Esa es como la injerencia. Entonces, mejorar esa relación con el dinero, todos somos merecedores de todo lo bueno que hay en este mundo. No nos sintamos que no, yo no merezco. También tuve que trabajar mucho la relación de culpa. Tuve que trabajar mucho porque yo decía, ay, pobrecito, ellos no tienen que comer y yo estoy comiendo en tal lugar. Ay, pobrecitos, ellos no viajan y yo estoy viajando. No, todos nos lo merecemos, todos tenemos herramientas, capacidades y pues con los dones que Dios nos ha dado, ¿verdad? Lograr tener lo que estamos soñando, aspirando. Entonces, mejorar tu relación con el dinero, no es malo el dinero, ¿verdad? Tú tienes que trabajar en ti porque el dinero te va a hacer a llegar a lugares increíbles, te va a ayudar a ayudar a otras personas, ¿verdad? Entonces eso sería lo primero, tener tus números claros, no tener miedo de sentarte y hacer un presupuesto en una hoja de papel, no necesitas un Excel, no necesitas una hojita, cuál es tu presupuesto, cuáles son tus costos, cuánto le estás ganando, no se necesita gran ciencia. Pero se necesita orden, lo que decíamos, ¿verdad? Al principio, yo creo que esto quiere mucho orden y el orden te va a llevar por un buen camino. Entonces, meterle orden, conocer tus números y no tener miedo. Y también ser realista, porque yo he tenido proyectos donde me gustan los proyectos, pero no generan y no venden y no es un producto atractivo, pero yo quiero el producto, sí, pero ¿quieres un negocio o quieres hacer ayuda social, verdad? O sea, ¿en qué estás, verdad? Entonces, si un producto no funciona, y eso también se requiere una retroalimentación, estar analizando cómo vas cada 3, 4 meses, sentarte y ver, o sea, ok, tú deberías de saber, a todas las empresas que están viendo, tú deberías de saber cuánto vendiste el mes pasado, cuánto ganaste el mes pasado, aquí en la punta de la lengua, no tu vecina, no, tú lo tenés que saber. A los demás no les importa, a ti es a la que le importa. Entonces, saber cuántos son esos números y hacer una retroalimentación constante. Cada 3 meses, 4 meses, ¿cómo me fue? ¿Tuve pérdidas? No pasa nada. O sea, tuve pérdidas, ok, pero sí se vendió, sí. Entonces, ¿en qué estoy fallando, verdad? Entonces, de eso sería, ¿verdad? Gracias, Pini. Tocaste varios puntos y son varios consejos en uno. Mentalidad, controlar esa emoción, porque la parte emocional tiene mucho que ver. O sea, es que la emoción, no, como tú dices, tiene que ser rentable Ahorita y objetivo. tuve un caso con una marca, porque ahorita nosotros ya nos estamos como involucrando un poquito más, ya no solamente soy un medio de publicidad, sino que también ya estamos dando un poquito como asesoría, porque no me sirve de nada que me contraten si no van a tener éxito en la publicidad. Entonces ya nos involucramos más con el equipo, que te digo que esta nueva pieza es muy importante y es clave, y nos pasó con una marca que no se leía el logo, que no era amigable, la letra, ¿verdad? O sea, tenían muchas cosas que mejorar. Hicimos reunión, nos escucharon, gracias a Dios, porque no todo el mundo escucha, pero mira, es increíble. O sea, el poder tener la humildad de dejarte guiar por alguien y estas personas tuvieron resultado, gracias a Dios lo tuvieron como inmediato, ¿verdad? No siempre es de inmediato, pero ellos sí pudieron ver ese resultado. Entonces, a lo que voy es que es escuchar a las personas que ya han pasado por el camino. Yo siempre que hago videos o les doy algún consejo a mi mamá, les digo, yo hubiera querido que alguien se hubiera grabado y me hubiera dicho esto. Pero a mí me tocó solita, ¿verdad? Y no, así no es, así no es. Desde cómo diseñar un post, ¿verdad? Ujú. Y son detalles tan pequeños, ¿verdad? Pero si alguien te dice, mira, esto no, ay, esta persona ya tiene más experiencia, pues escuchemos, ¿verdad? Totalmente. Qué buenísimo consejo y muchísimas gracias por todo eso, que creo que en este mes específicamente estamos celebrando el Día de las Madres en Guatemala y que va a salir publicado. Hay muchas personas que necesitan estos consejos y por sobre todo la experiencia que tú has visto y que tú has experimentado y vivido. Así que, Pini, muchísimas gracias por acompañarnos. Suscríbanse. ¿Dónde es que se pueden encontrar tanto en Instagram como en Facebook? Bueno, en Facebook, para entrar al grupo, las tienen que invitar a alguien que ya está en el grupo. Está Cosas de Mamis, ¿verdad? El grupo Cosas de Mamis. Luego ya en Instagram estoy como La Pini Cosas de Mamis, ¿verdad? Ahí es donde me pueden encontrar y pues ahí subo bastante contenido y trato de meterle también un poquito ahí de contenido en tema de ventas. Sí, pues me gusta mucho y cualquier cosa, pues igual yo estoy a un mensaje y yo soy la que contesta, ¿verdad? Pero sí, muchas gracias por la invitación. Gracias, la verdad que súper feliz de poder comunicar y tocar temas tan importantes porque a la gente le gusta el dinero, pero no le gusta hablar de dinero. Totalmente de acuerdo contigo. Así que a las mamis nuevas que también se están formando
y que van sumándose, porque cada vez miro las nuevas generaciones venir. Aquí hay conocimiento e información de valor. Así que si han escuchado del grupo, y seguramente hay mamis que sí, porque hasta mi padre y mis hijos saben claramente todo nuestro grupo y la bendición, ¿verdad?, que recibimos de conocimiento, por favor, hagan su gestión para hacer su solicitud. Así que muchísimas gracias, Pini, por tu tiempo y hasta pronto. Nos vemos en el siguiente episodio y no olviden suscribirse. Nos vemos, chavita.